Las puertas de Lima. La batalla de Chorrillos y San Juan dejó un escenario de muerte como ningún otro en este conflicto. La primera línea de defensa de la capital del Perú había sido derrotada. Chile se encontraba a un paso de la ocupación, quedando una última línea de defensa en Miraflores, que separaba a los chilenos de la capital. Las fuerzas de línea que se replegaron de Chorrillos a Miraflores se unieron a esta línea defensiva. Muchos otros se dispersaron. El 14 de enero se generaría un armisticio. El ministro de Guerra Francisco Vergara y el general Manuel Baquedano enviaron al secretario privado Isidoro Errázuriz, junto al coronel Miguel Iglesias, que se encontraba prisionero, para proponer la negociación de paz al dictador Pierola. Pero esta aceptó únicamente Iglesias. Momentos después, Vergara enviaría un comisionado especial para hacerle saber que la condición previa era para desarticular la línea de Miraflores y entregarle el Callao, petición negada por el dictador. En la noche del 14 al 15, el cuerpo diplomático en Lima, apoyado por los jefes de los buques neutrales, consiguió se pactara una suspensión de hostilidades entre los dos beligerantes, la cual tenía como límite las 12 de la noche del día 15. Dicho armisticio sirvió a las fuerzas chilenas para reponerse y reordenarse. Asimismo, la organización se dio en la línea de Miraflores. Esta defensa se extendía desde las inmediaciones del mar en el poniente hasta Monterrico Grande, por el noreste, compuesta por 10 reductos, trazados sobre toda su extensión en 12 kilómetros y con intervalos de 800 a 1000 metros. Estos reductos eran obras defensivas de tierra y piedra. Fueron construidas a medias debido a la premura del tiempo. Solo 5 de estas podían considerarse como tales. Unos con sacos terreros y otros solo de tierra apisonados, los cuales se montaron algunas piezas de artillería. Los reductos estaban ocupados por el ejército de reserva. Sus batallones llevaban numeración par. Cada batallón tenía de 250 a 300 efectivos, compuestos por unidades cívicas al mando del coronel Juan Martín Echenique. Los dos cuerpos que conformaban este ejército estaban al mando del coronel Correa y Santiago, y el segundo por el coronel Orbegoso. Si bien las fuerzas de línea contaban con veteranos del sur y recién curtidos de Chorrillos, la reserva era un cuerpo cívico muy entusiasta, pero con escaso entrenamiento y preparación. Los reductos del 8 al 10 se ubicaban entre la hacienda Vázquez y la zona de Ate. Estos conformaban 11 batallones y no llegarían a participar en la batalla. Los batallones de línea ocupaban los espacios entre los reductos y se conformaban en 3 divisiones. La primera, ubicados entre los reductos 1 y 3, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Entre el 3 y el 5, al mando del coronel Belisario Suárez. Y entre el reducto 5 al 8, al mando del coronel Justo Pastor Dávila. Las fuerzas de línea tenían el refuerzo de los batallones chalacos, guarnición de Marina y Guardia Chalaca, al mando de Juan Manuel Fanning, dentro de la división de Cáceres. La artillería en los reductos constaba de 15 cañones y 8 ametralladoras. 3 de las piezas estaban ubicadas tras los reductos 1 y 2, un Dahlgren de 175 libras, y tras el reducto 6, 2 Dahlgren de 100 libras. La batería Ugarte, bajo la comandancia, era la defensa costera. Estaba compuesta por 2 carros de 100 libras y 2 Rothman de 125. Los demás eran cañones de campaña distribuidos de a 2 por cada reducto. Según el parte del general Silva Gil, se consiguieron recuperar 5 de Chorrillos. Esta era la suma aproximada de las fuerzas peruanas, según diversas fuentes, incluidas aquellas que no llegarían a participar en la batalla. Los chilenos mantuvieron su organización en 4 divisiones, dividiéndose las primeras 3 en 2 brigadas. La tercera división de Pedro Lagos debía acampar más cerca de las líneas peruanas, puesto que había sufrido menos bajas en San Juan. La primera división de Lynch y la segunda división de Sotomayor, formadas por unidades ya veteranas, acamparon en los alrededores de Chorrillos y San Juan respectivamente. La artillería chilena constaba de las baterías de tierra, 77 cañones Krupp y Armstrong, 10 ametralladoras y la artillería de las naves chilenas, Blanco Encalada, Huáscar, O'Higgins y Pilcomayo. Este es el número total aproximado de fuerzas, sumado a las cantidades de las fuerzas en los campamentos. Todas las fuerzas, incluidas las más cercanas a la línea peruana, no se encontraban listas a combatir todavía. Lo singular de este encuentro es lo súbito del inicio del combate. A una distancia de 400 metros, era fuerte la tentación de disparar o empezar un ataque por cualquiera de ambos bandos. Cerca
Cerca de las 2:30 de la tarde, las tropas más próximas a la línea de defensa peruana escucharon un tiroteo proveniente de dicha línea, quizá en tentativa de detener al general Baquedano a tan corta distancia. Los chilenos, tomados por sorpresa, corrieron a sus campamentos a tomar sus fusiles y a responder a la fusilería enemiga. El armisticio fue roto y la batalla de Miraflores comienza súbitamente por el ala derecha peruana contra las fuerzas de la división Lagos. Asimismo, en la batería Ugarte, hicieron fuego los parros de 100 libras contra los buques chilenos que respondían al cañonero, mientras que se enfilaron los Rockman de 125 en dirección a la infantería chilena. Cáceres, para evitar que el flanco del primer reducto fuese rodeado, ordenó a Leca enviar a proteger la grieta del Mendaris. Salió la cuarta del número 2 de reserva, donde se encontraba quien sería el futuro presidente del Perú, Augusto Leguía. Una fuerte arremetida de los batallones Jauja y Guarnición de Marina hacen retroceder a los chilenos hacia los setos y tapias para resguardarse. El caos en las filas chilenas, entre algunos soldados ebrios, armados y desarmados. La artillería hubo de retroceder su posición ante una inminente retirada. Las fuerzas de Cáceres y parte de la división de Suárez avanzan. La división Lagos fue completada con el Aconcagua y apoyada por la batería de Velázquez para evitar que la tropa fuese atropellada. La munición en el lado peruano escaseaba. Entonces Cáceres envía a 2 oficiales a pedir municiones y refuerzos, pero ninguno regresa. El general Pedro Silva Gil había sido herido en una pierna y el jefe de la reserva, Echenique, se encontraba en Vázquez. La caballería peruana sale en apoyo de la infantería, pero se regresa al ver el avance de la caballería chilena. Habíase combatido cerca de 1 hora, cuando se estableció una pausa. Se escuchaba victoria en las filas peruanas por este momentáneo progreso, y aprovechando esa situación, los peruanos retroceden para ser reforzadas con más tropas de la tercera división. La reserva chilena llega en apoyo a la división de Lagos y reanuda el combate. Los zapadores y Valparaíso atacan a la división de Cáceres, mientras el tercero de línea al fuerte Alfonso Ugarte. La batalla comenzó una nueva etapa de manera más reñida y generalizada. Solo el batallón de Canevaro y la derecha de Suárez se unieron al encuentro, y sin el refuerzo que Cáceres esperaba del ala izquierda, hubo de retroceder la línea defensiva. Durante la acción de guarnición de Marina, su comandante, Juan Manuel Fanning, es herido de gravedad en el estómago y moriría en la madrugada del día siguiente. La división de Mincha avanza en apoyo de la tercera división, completada con el Bulnes. Entraron sucesivamente en combate el segundo, cuarto de línea, Atacama, Talca, Chacabuco y Coquimbo, sumando unos 4.500 efectivos. Asimismo, la segunda brigada de la segunda división de Barbosa ataca la división de Dávila y crea una brecha entre los reductos 5 y 6. La primera brigada de la segunda división de Lynch avanza y apoya el ataque de la primera división. A las 5:15, Pierre disolvió el ejército y huyó del campo de batalla con su guardia personal, habiendo ordenado al flanco izquierdo permanecer en sus puestos. Por el lado chileno, el coronel Barceló queda herido de gravedad en el cuello, siendo reemplazado por el teniente coronel Demófilo Fuensalida, comandante de Santiago como jefe de la segunda brigada. La resistencia peruana en los reductos y la línea se defendieron hasta ir agotando las municiones, momento en que apagaban sus fuegos, pidiendo y esperando vanamente los refuerzos del ala izquierda. Los chilenos entraron por la línea, flanquearon y rodearon los reductos. Durante la refriega, Cáceres es herido en la pierna derecha y pierde a todos sus ayudantes, entre ellos Torres, Paz y Retis. Entre los heridos, José Salvador Cabero y los capitanes Augusto Bedoya, Eduardo Leca y Joaquín Castellanos. El joven Manuel Bonilla, de 13 años, quien estaba encargado de repartir las municiones en la reserva, toma un fusil y entra en combate. Herido, siguió combatiendo hasta que una granada Schaeffler acabó con su vida. Narciso de la Colina, en el reducto 3, comandando el batallón 6 de la reserva, recibió varios tiros de fusil. A las 6 de la tarde, el ataque general chileno combinado con artillería de campaña y naval doblega a las fuerzas peruanas y se declara la derrota del ala derecha peruana.
Con la llegada de los regimientos Buey I de Línea y Chillán, las fuerzas peruanas del reducto número 5 se repliegan. En ese momento, el comandante del Atacama, Juan Martínez, se apea del caballo para ver el retroceso, cuando recibe un disparo en el estómago y queda herido de gravedad, perdiendo la vida al día siguiente. A las 6:30, Fuenzalida llegó a la estación de Miraflores con el Santiago. Detienen un tren artillado que se dirigía al lugar. Las baterías de la Merced fueron dinamitadas por sus propios defensores ante la llegada de fuerzas chilenas. Más tarde, cesan sus fuegos las baterías ubicadas en los cerros San Cristóbal y San Bartolomé. Las fuerzas peruanas se repliegan a Lima. Así como en Chorrillos, los peruanos que se quedaron en Miraflores combatieron la cometida de los chilenos que entraron en él. La lucha se entabló casa por casa. Fuera de estas, los peruanos se defendían desde barricadas improvisadas con talegones, y las minas volvieron a ocasionar estragos en las fuerzas chilenas. Con el bombardeo naval, los defensores fueron desalojados y se facilitó la ocupación. Los heridos fueron repasados y otros prisioneros fusilados, y las flores serían saqueado e incendiado. La oficialidad chilena ordenó prender fuego a los depósitos de alcohol para evitar mayores desmanes en Europa, orden que no fue cumplida en su totalidad. Las naves peruanas del Callao fueron hundidas por los mismos peruanos, por orden del gobernador Germán Astete. Desde las lanchas artilladas de las fuerzas útiles, el submarino Toro y los más importantes buques Unión, Atahualpa y el transporte capturado a Chile, el Rímac, murieron un gran número de italianos. Estas fueron las bajas en el lado peruano, las cuales varían según distintas partes y versiones. Mientras, estas fueron las pérdidas en el lado chileno, entre muertos y heridos. Cerca de 3.000 limeños se refugiaron en Ancón, donde estaba anclada la flota neutral. Se izaron banderas de naciones neutrales en casas de extranjeros. Las legaciones refugiaron cuando la gente podía acarrear. Durante los días siguientes se gestionó y aconteció la ocupación chilena de la capital. Acontecieron desmanes y saqueos por parte de tropas peruanas en retirada, principalmente contra civiles chinos y algunos italianos, los cuales tuvieron que ser sofocadas. Con la capital en poder de Chile y el ejército peruano disuelto, la guerra debía llegar a su fin. Pero se formó una resistencia liderada por Andrés Avelino Cáceres en la sierra, con remanentes que combatieron en Lima, así como del ejército del centro. En su paso por la sierra, iría reclutando gente para dicha causa, que hecho blando y carismático, conseguiría hacerse con fuerzas guerrilleras, fuerza que no obedecía las leyes de la guerra y cuyo método era la pesadilla para un ejército regular. Pero a su vez, este ejército regular era consciente que el ejército peruano fue disuelto y por ende, dichas leyes de guerra tampoco podían defender a los vencidos. Es decir, todo efectivo de guerra durante la siguiente campaña, al ser derrotado, sería pasado por las armas, en el episodio más cruento de la guerra del Salitre, la campaña de la Breña. Si el video te gustó, dale a like y comparte. Muchas gracias por ver el último episodio de nuestro documental y por apoyarse en este canal. Nos veremos muy pronto.